Entonces, comparto ya, ¿sí? Tenemos una pequeña presentación que nos va a ayudar como a guiarnos por el material. Creo que ahora sí se puede ver todo. Entonces, sí, pues el tema de hoy, ¿no? Que estamos pensando en la iglesia, y no nuestra iglesia local, sino la iglesia de Cristo global y la adopción, ¿cierto? Y vamos a ver tres áreas hoy. Vamos a hablar un poquito de Dios, su carácter, su deseo, o sea, quién es Dios y cómo eso tiene que ver con este tema de la niñez vulnerable. ¿Quiénes somos nosotros? Y cuál es nuestro rol. No sé, vamos a ver el ser y el hacer, ¿cierto? Eh, y también hay resistencia. A veces encontramos en nosotros como, ok, ya entiendo quién es Dios y lo que Él dice, ya sé quién soy yo, ya eh, entiendo que Dios me llama a actuar, pero porque encuentro cierta resistencia en mí o tal vez en mi comunidad o en mi iglesia local. Entonces vamos a estar viendo eso, aplicándolo a los temas de adopción y acogimiento, del apoyo y cuidado a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, si pensamos en Dios, vamos a ver algunas palabras aquí en la pantalla que nos van ayudando a pensar en quién y cómo es Dios, ¿cierto? Él es compasivo, sacrificial, podemos simplemente pensar en Jesús, ¿cierto? Eh, este amor sacrificial que se dio a sí mismo, ¿cierto? Esto es ese amor comprometido que en el hebreo es la palabra Hesed, que habla de un amor que perdura, de un amor incondicional, un amor que es fiel, ¿cierto? Él es nuestro Padre y también dice la Biblia que Él es Padre de huérfanos. Él es justo, entonces Él está buscando justicia y trae juicio, eso es parte de su justicia, también es trae juicio y trae justicia. Él es el cuidador de los vulnerables. Alguien hablaba, yo creo que era Jenny, hablaba al inicio de que hace poco ella dio una charla para una iglesia que se está enfocando en cuidar a los vulnerables, viudas, inmigrantes, huérfanos, ¿sí? Todo lo que a lo largo de la Biblia vemos este llamado y este enfoque especial del Señor hacia estas personas desamparadas, estas personas que no tienen un defensor, digamos. Él es el defensor. Y también vemos Dios que colabora con los humanos. O sea, Él nos creó y nos dio responsabilidad, nos delegó trabajo para hacer, ¿cierto? Porque Él quiere trabajar juntos. Todo esto es parte de que Dios es santo, o sea, Dios es totalmente otro que nosotros, ¿cierto? No sé si quieres agregar algo ahí. Esto tal vez podemos hablarlo. Bueno, una de las cosas que nosotros entendemos cuando aprendemos cuál es el carácter de Dios, especialmente en la creación, es ver cómo Él gobierna. En la forma como el Señor gobierna es utilizando a las criaturas que portan su imagen, ¿sí? Que solo somos nosotros, los humanos. Y una de las cosas que nosotros vemos en el pueblo de Israel y en sus leyes es que si tú eras un extranjero, una viuda, un huérfano, como habrías deseado estar en Israel, porque al menos el propósito de la ley era que ellos se ocuparan del cuidado de los más necesitados. En estos casos, bueno, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Eh, es importante reconocer esta realidad porque a veces pensamos que necesitamos descansar en el Señor y ciertamente eso es una realidad que Él es el que hace la obra, pero descansamos en una forma activa, ¿sí? Y entendiendo cuál es nuestro rol activo en ser sus manos en la tierra. ¿Sí? Yo no puedo transformar un corazón,
pero sí puedo alimentar una boca para que el Señor pueda cambiar un corazón. Ujú, ujú. Sí, y hoy en día cuando pensamos en los huérfanos y las viudas, sí, como vemos este llamado en la Biblia a cuidar de la viuda y el huérfano, tenemos que como actualizarlo para nuestro contexto actual, que muchas veces son las madres solteras y los hijos que sus papás no están presentes, ¿sí? Y ahí entonces cuando vemos a estas personas, estos roles, de esa manera podemos decir, es que nuestras sociedades están llenas de viudas y huérfanos. Entonces sí hay mucho trabajo para hacer. No necesariamente estamos hablando, cuando hablamos del cuidado al huérfano, no es el siempre o solamente los niños que se les murieron ambos papás, ¿sí? Entonces creo que eso vale la pena como definirlo un poquito. Y otra cosa es que, digamos, en el mundo, la creación original, ¿cierto? Y el mundo ideal, la adopción no debería existir, ¿cierto? Porque pues los papás no deberían de morir o los papás no deberían de abandonar o dejar de tratar, dejar de cuidar a sus hijos o maltratarlos, etcétera. Entonces, la adopción es una consecuencia del pecado y del quebranto en el mundo. Entonces, los que entramos a ayudar al huérfano, ¿cierto? Entendiendo nuestra definición, debemos entender que lo que hacemos es importante ahí. Estamos cumpliendo con el corazón de Dios y la misión que ahorita vamos a ver, pero no somos como la mejor opción, ¿sí? No es la primera opción de cómo deberían ser las cosas. Entonces, vamos a pensar en nosotros, ¿cierto? Y en la Biblia vamos a ver, como ya mencionaste, Julio, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, sus representantes aquí en la tierra. Nosotros los que estamos en Cristo, los que somos creyentes, somos hijos de Dios por adopción. A veces algunas personas tal vez reaccionan y dicen, ay, yo no soy un hijo adoptivo, perdón. Pero en Gálatas podemos ver esta palabra. En el Nuevo Testamento se habla de ser hijos por adopción. También en Cristo somos una nueva creación. Entonces, si pensamos en que somos hechos nuevos, ¿qué pasa con el pecado y las consecuencias del pecado que nosotros traíamos? ¿Sí? Y aquí pues tenemos que pensar en la diferencia entre justificación y santificación. O sea, Julio, tal vez tú nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, bueno, teológicamente nosotros entendemos que la justificación pues es como un proceso legal donde un juez, sí, en este caso el Señor, ha determinado en este juicio justo que nosotros somos declarados justos y tenemos la misma justicia de Jesús, no por nuestras obras, eso lo entendemos muy bien, sino por la obra de Jesús. Lo que Él hizo hace que cuando el Señor me vea, sonría porque ve la justicia de Cristo en mí. Pero algo que hemos visto muy fuerte, especialmente en la iglesia latinoamericana, ha sido que hay muchas personas que se te acercan, sí, te dicen, bueno, pero ¿cómo vas a recibir un niño en tu casa si estos niños traen maldiciones generacionales? Sí. Entonces es bueno que nosotros podamos entender que en Cristo nosotros estamos libres de esto, o sea, ya el poder o la autoridad del pecado ha desaparecido. Claro, claro que hay consecuencias, claro que Sigo hay, luchando con mi pecado. sí, especialmente cuando hay patrones. Y muchos de los niños con los que nosotros trabajamos son niños que traen historias, pues, de trauma y muchas veces ellos van a utilizar estrategias de supervivencia que no son saludables, que muchos de nosotros vamos a llamar rebelión, rebeldía, desobediencia, pero no estamos entendiendo y viendo que es una estrategia de supervivencia de este niño.
Sí, que muchas veces es su mismo cuerpecito y su sistema nervioso que está en alerta. Porque algo que no entendemos es que cuando yo recibo un niño, aunque yo sé que él viene a estar en un mejor lugar, que es un lugar seguro, que lo voy a amar, que le voy a hablar de Dios, para este niño esto es lo más similar a un secuestro. O sea, lo están arrancando de lo que conoce, aunque sea algo malo para él. eh, es un choque muy drástico que no dimensiona y no entiende porque no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, por supuesto que va a reaccionar ante esto. Entonces, es bueno que tengamos cuidado con respecto a esto, especialmente cuando intentamos espiritualizar el por qué no queremos aceptar a un niño. Ujú. Jenny tiene una manito levantada. No sé si Sí, tiene. gracias. Sí, de hecho, algo que hace poquito estaba leyendo y una vez yo estaba hablando con una amiga, ella tiene 50 años y ella es una hija adoptiva. Y ella me decía, porque yo estaba contándole de mi primera hija, que la emoción que yo tenía, que el día que la recibí, bla, bla, bla. Y ella me dijo, Jenny, tienes que tener cuidado con tu emoción, porque el día más feliz para ti, para ella es el día más triste, porque ese día fue donde se concretó ya legalmente y todo, que ella nunca iba a volver a estar con su familia biológica, nunca más. Ujú. Y hace poquito estaba leyendo un artículo sobre eso y decía como el día de la mayor como alegría, para ellos es el día de mayor desgracia. Y en ese contexto, pues se da la llegada de un niño a nuestra vida y a nuestra casa y bueno, a todas las cosas que, como decía Julio, pues uno quiere amarlo, protegerlo, pero literal, como él lo está viviendo, es como el día más triste de su vida. Sí, sí, gracias por compartirlo. Y qué bueno escuchar eso de una mujer que lo ha vivido y ya tiene palabras para expresarlo, ¿cierto? Nuestro hijo, aunque somos parte de su vida desde que él tenía 3 años, la adopción legalizada y finalizada no se pudo completar sino hasta que él tenía 15 años. Entonces, ese día nosotros, claro, estábamos felices, aliviados, todo, pero para él era exactamente lo que describes. Yo creo que sus palabras eran, ahora de verdad lo perdí todo. ¿Sí? Entonces era como devastador para nosotros escuchar eso porque nosotros queríamos celebrar, pero también qué bueno que él tenía palabras, ¿sí? Y como ya nos conocíamos hace tanto tiempo, pudo expresarlo. Pero cuando llega un niño que no nos conocemos, muchos de ellos no van a expresar lo que están pensando porque no se sienten seguros para expresarlo. Otros si lo expresan, lo van a hacer de la peor forma, ¿sí? Porque tal vez la única manera en que encuentran que tienen una voz, ¿cierto? Vamos a seguir viendo y pensando un poquito, ya que hemos visto quién es Dios, que Él se encarga de y se preocupa por los que no tienen, y eso incluye claramente a los niños y niñas y adolescentes que no están con sus padres por los motivos que sean, y que nosotros somos sus representantes, ¿cierto? Vamos a ver, ok, ¿qué vamos a hacer nosotros con quiénes somos y quién es Dios? Entonces, como sus hijos, vamos a crecer para ser más como Jesús. Y esto lo vemos en Romanos 8:28, que todo el mundo, por lo general, se lo sabe o lo ha escuchado y nos lo mandamos así, ánimo, que todas las cosas obran para bien, para quienes aman al Señor y son llamados según su propósito. Amén, aleluya. Pero ¿cuál es ese propósito y cuál es ese bien? Que todas las cosas obran para nuestro bien. El versículo 29 nos dice, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Entonces, esto es el propósito de nuestras vidas, es ser más como Jesús. Y en esto el Señor sí usa todo para transformarnos. Y
vamos a crecer para ser más como Jesús porque vamos a poder o caminar en pro de traer su reino aquí a la tierra. ¿Sí? Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, estamos orando, ayúdanos a nosotros mismos a traer tu reino. ¿Sí? Nosotros somos tus representantes, tus colaboradores aquí en la tierra. Vamos también a depender de Dios. Todas estas cosas son como lo básico, lo fundamental de nuestra vida cristiana, ¿cierto? Y ahora sí vamos a ver que también tenemos, como todo su pueblo, un llamado a cuidar al huérfano. Se puede ver de muchas maneras distintas, ¿cierto? Pero no podemos solo como hacernos los locos que, no, pues yo no tengo que pensar en eso. También el evangelismo y el discipulado. Esto es un llamado para todo creyente, ¿cierto? La gran comisión. Todos estos son ejemplos de cómo vamos a vivir nuestra fe activa a través de un amor activo, ¿cierto? Porque somos nosotros apartados, somos santos, diferentes, entonces vamos a ser como Él y hacer lo que Él hace. Y esto incluye que Él nos llama a hacer cosas difíciles, incluso nos llama a hacer cosas que parecieran imposibles para nosotros. Por eso la dependencia de Dios, ¿cierto? No es que yo pueda hacer estas cosas en mis fuerzas. Entonces, si entendemos esto, ¿por qué resistimos al llamado? Pues porque resistimos, primeramente, a la identidad de quienes somos. ¿Sí? Es como que a veces no lo creemos. Y después, porque nos resistimos al actuar con esa fe activa. Me gusta pensar en algunos de los grandes héroes de la Biblia que no quisieron obedecer al Señor. Podemos pensar en Moisés, ahí en la zarza ardiente, cuando el Señor lo llamó, él 4 o 5 veces puso sus peros. La última fue, Señor, simplemente envía a alguien más, ¿cierto? Yo no quiero. También Gedeón en el libro de Jueces, el Señor va y le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y él dice, ¿cómo así que Dios está con nosotros si estamos sufriendo? ¿Y cómo así que guerrero valiente si yo estoy aquí escondido porque tengo miedo? Entonces, podemos ver que las personas en la Biblia a las que Dios llama no siempre se sienten preparados para ese llamado, no siempre tiene como, ay, este es el sueño de siempre en mi corazón y lo estoy cumpliendo, es mi y todo esto, sino que Dios nos llama a cosas difíciles, ¿cierto? Y a veces, igual que Moisés y Gedeón, nosotros ponemos nuestros pero, ¿cierto? Pero tenemos a Jesús como modelo. Esto vemos en Hebreos 12, versículo 2, que debemos fijar la mirada en Jesús. ¿Y qué vemos en ese versículo? ¿Cómo es nuestro modelo? Que Él sufrió, ¿sí? Pero Él menospreció ese sufrimiento y esa vergüenza porque se fijó en el gozo que le esperaba, el gozo de volver a estar con el Padre, el gozo de estar con nosotros, ¿sí? El gozo de cumplir su misión. Entonces, Él es nuestro modelo ante el llamado a caminar y hacer cosas difíciles. Y vemos en 2 Corintios 3:18 que a medida que lo miremos a Él, seremos transformados para ser más como Él, ¿cierto? Varias veces aquí he mencionado cosas difíciles, sufrimiento. Y aquí tal vez Julio, quiere hablar más de Jesús. Y de esto un poquito, necesitamos una teología del sufrimiento. Sí, bueno, es que algo interesante que ustedes van a ver en el trabajo con los niños, especialmente en la adopción, es que por cada bebé
que hay en el sistema, hay 8 familias que están esperando que llegue un bebé para adoptar. Entonces, es muy interesante porque si nosotros vemos en nuestros países, hay listas de espera de niños que quieren ser adoptados, que están esperando por una familia, pero también hay listas de espera de familias que quieren adoptar. Y muchas personas se quejan del sistema, se quejan de los tiempos, de los costos, pero cuando tú ves en los casos donde tú tienes la opción de escoger un rango de categoría, por ejemplo, de edades y condiciones de las cuales tú estás como dispuesto a aceptar o no al recibir un niño, la mayoría de las personas buscan bebés que sean sanos y, si es posible, rubios. Entonces, esto es un poco irónico. ¿Por qué? Porque los niños que llegan al sistema no es que vienen del hospital al sistema de adopción. Normalmente han pasado por un proceso legal que toma tiempo, donde se deben agotar todos los recursos para que un juez llegue a determinar que este niño es adoptable. Entonces, entre que inicie todo ese proceso y que llega el momento en que el niño puede ser adoptado, pueden pasar años. Sí, especialmente los niños que crecen en negligencia y no hay una denuncia, las autoridades no están al tanto o no actúan a tiempo. Eso quiere decir que los niños están más grandes, por eso parte de la lista de espera de estos niños se habla de algunos niños que tienen algunas características de difícil adoptabilidad, como mayores de 6 años, grupos de hermanos, o si el niño tiene, por ejemplo, problemas de atención, algún problema en su desarrollo a nivel médico, pero la realidad es que todos estos niños que han experimentado el trauma de alguna u otra manera van a tener algún efecto en su desarrollo que se va a ver afectado en problemas escolares o de conducta, pero es ellos intentando procesar lo que han vivido, ¿sí? En la capacidad que pueden. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos estas realidades, nos resistimos a intentar recibir a uno de estos niños, porque yo estoy pensando es, oh, yo estoy aquí en mi vida y quiero tener un hijo, entonces quiero un bebé que se adapte a mí y donde yo no tenga como que sufrir, entre comillas, por tener que criar a alguno de estos niños. Entonces entra este choque donde decimos que no creemos en un evangelio de la prosperidad, pero la realidad es que nos atrae mucho la idea de que Dios nos haga felices y aún si estamos intentando hacer el rol de la iglesia en la adopción, quiero hacerlo en mis términos y quiero hacerlo en una forma que sea más conveniente para mí. Por supuesto, no todos están llamados a adoptar, pero todos estamos llamados a hacer algo. Y en esto entonces necesitamos empezar a crecer en un entendimiento de la teología del sufrimiento. Sí, dice Santiago que contemos con sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas. O Pedro nos dice, bueno, si es la voluntad de Dios que suframos por hacer el bien, está bien. O Pablo dice en Romanos 5 que a través del sufrimiento y las pruebas crecemos en perseverancia, fe y en carácter. Y es que no hay una fórmula, no hay un libro, una conferencia, ¿sí? Una estrategia para poder crecer en carácter. Es solo la adversidad. Pero nos resistimos porque, pues claro, vivimos en un mundo de gratificación inmediata donde no es tan divertido tener que ser un padre, una madre adoptivo, terapéutico, donde tengo que ser muchas veces más paciente de lo que los demás padres pueden ser, y donde muchas veces las estrategias que conocemos de disciplina, por ejemplo, no van a funcionar con, con estos niños que vienen de historias difíciles. Entonces, aquí necesitamos hacer un llamado. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que estemos acá, un grupo pequeño de personas, es un reflejo también de la realidad de la iglesia. O sea, las personas entienden
lo básico de la idea del el cuidado al huérfano, y aún así no es que no tengan la información o las oportunidades, realmente no hay mucho interés, ¿sí? Si nosotros hacemos un taller sobre, no sé, la bendición financiera o encuentra a tu pareja ideal o cómo hacer que tus hijos te obedezcan en 3 pasos, muy probablemente muchas más personas van a venir, sí, muy interesadas en el taller, pero la realidad es esta, o sea, yo creo que estar acá es parte de esta realidad y ver las cifras de los niños que siguen en espera de una familia, de nuevo muestra la realidad de que como cristianos muchas veces nos sentimos que cumplimos nuestro llamado con colocar algo en nuestras redes de servir al Señor, pero en nuestra vida, en nuestro día a día, bueno, hay tal vez una incongruencia que Ujú, es compleja. ujú, ujú. Sí, entonces pues estaba pensando ahorita en IDS, ¿no? Que está en Cuba, que está trabajando ahorita intentando pues levantar a familias que quieran acoger o adoptar y esto. Hemos conocido unos muy buenos amigos que estaban en Brasil, que estaban también trabajando como en iniciar en su ciudad o en su comunidad el interés para el acogimiento y es un proceso lento, ¿cierto? Porque hay mucha resistencia, hay mucho temor. O sea, estos pero de Moisés y de Gedeón eran temor, ¿cierto? Tenían temor. Y entonces yo creo que esto también, o sea, podemos tener compasión con nosotros mismos y con los que tal vez estamos queriendo invitar o que ellos, ver que ellos como que acepten el llamado del Señor. Tener compasión de entender, sí, da un poco de susto porque uno no sabe cómo nos va a ir. Julio escuchaba esta semana un podcast con una señora que hablaba de su hija adoptiva que ellos no sabían cuando la adoptaron, pero resultó tener autismo, creo que era así. Entonces, como esto nos puede pasar con cualquier hijo o hija. No hay garantías de salud, no hay garantías de conducta, no hay garantías de, digamos, cómo va a salir el muchacho, si es por vía biológica o por vía adoptiva o de acogimiento, pero tenemos miedo. También a veces tenemos resistencia o un pero por falta de entendimiento o falta de la perspectiva divina. Por ejemplo, Samuel, cuando fue el profeta Samuel, cuando fue a ungir al nuevo rey y vio a todos los hijos de Isaí y dijo, "Ay, seguramente es este". El Señor, no, este no es, seguramente es este no es. Hasta que llegó por fin a David y el Señor dijo, sí, es este. Entonces, a veces es como que no entendemos o necesitamos la perspectiva de Dios y pues en parte por eso estamos aquí en esta charla, ¿cierto? Y que esto sea algo que ustedes también puedan compartir con sus comunidades, sus iglesias, las organizaciones donde sirven, para ayudar como a expandir ese entendimiento. Aquí está la pregunta que Julio ya lo mencionó, un poquito de estos, las famosas maldiciones generacionales que tanto se oye en las iglesias de yo nunca podría adoptar porque estos niños vienen con maldiciones generacionales y no sé qué. Pero, o sea, podemos pensar en las familias que conocemos con hijos biológicos que los hijos salieron con enfermedades o con otros problemas graves, ¿cierto? O que tienen sus luchas con el pecado, están en rebelión. Hace poco hablábamos con un amigo, un misionero, hijo de misioneros, que uno de sus hermanos ha elegido un estilo de vida trans. O sea, un hijo biológico criado por misioneros, uno dice como, ay, ¿qué puede salir mal? No, no es siempre o solamente por algo generacional, ay, uno no sabe qué va a traer este niño. Es que todos los seres humanos tenemos pecado y tenemos que elegir si vamos a servir al Señor
o si nos vamos a servir a nosotros mismos. ¿Quieres agregar algo más con eso o sientes como que ya? Igual si ustedes tienen comentarios los van haciendo. Sí, yo quiero decir algo, y es que Ujú, o sea, como en las asesorías que nosotros hacemos como agapetos a las familias, claro, todo lo que todos quieren es un bebé mono, claro, mejor dicho, los niños que no existen ni en Colombia, ¿no? Ni en el sistema, no, ni en Colombia. Pero yo siempre les digo a las familias algo que también quiero decir hoy es, mi primera hija llegó bebé, mi primera hija llegó de 13 meses, bueno, mi hija no es mona ni rubia, por el contrario, es súper afrodescendiente, o sea, es totalmente negra, no es morena, es negra, eh, lindísima, pues, pero era bebé, digamos que el prototipo. Y resulta que mi hija me tuvo los 2 primeros años en muchos hospitales, muchos tratamientos, muchas cosas. Mi segundo hijo, Matías, ya él llega a los 4 años y, por ejemplo, ese tema yo no lo he tenido que lidiar con él, ese tema médico, por ejemplo. Entonces yo ujú, le digo a la gente, realmente nosotros necesitamos estar dispuestos es a amar porque usted puede hacer, ahorita, de hecho, tengo una familia que ellos han hecho todo en la parte médica, no, que si llenamos aquí, Jenny, que llenamos, llenaron con un médico, no, que no, es que no queremos que esté enfermo, y yo la esposa tuve que decirles, eso es algo que ustedes no pueden controlar, porque así como decías tú, ni con un hijo biológico, eso pasa, o sea, hay gente que puede tener el hijo perfecto, y a los 3 años una enfermedad terrible, o a los 15 años un accidente, y eso es una cosa que en Colombia es demasiado fuerte el bebé mono, yo no sé de dónde sale ese mito, de dónde sale, porque ni siquiera los colombianos somos así. Y eso es una cosa que impide que las listas de adopción se muevan con más celeridad y que los niños en este momento, ¿qué está sucediendo? El nivel de adopción en Colombia disminuyó como el 33%, lo que es ujú, muy grave, lo que es muy grave en este momento. El número de niños en protección en Colombia es como 3 veces el estadio El Campín lleno, como para que se hagan una idea en este momento. Esa es la última estadística que nos entregó ICBF, ya que estamos ahí pues metidos en este tema. Y los niños están envejeciendo en el sistema por esas no aperturas de las familias, pero en especial también de los creyentes, hay que decirlo también. ujú, ujú. Gracias, Jenny, por ese aporte. Para los que no son de Colombia, decirle mono es como decir rubio. Eh, no estamos diciendo que son monos como animales. Em, pero sí, o sea, la necesidad es tanta que a veces yo me puedo sentir abrumada, como es que hay tanta necesidad que podemos hacer nosotros, pero por eso existimos, ¿sí? Por eso como fundación, como organización, existimos porque solo se puede ayudar a uno a la vez, o bueno, un grupo de hermanos, tal vez 2 o 3, ¿cierto? Pero ese estadio lleno, 3 veces lleno que hablaba Jenny, es una cantidad enorme, pero que una familia reciba a uno, que otra familia reciba a otro, ¿cierto? Y a lo largo, a través de toda la región, toda Latinoamérica, la situación es parecida, ¿sí? Pero somos tantos creyentes, ¿cierto? ¿Qué tal si una familia en cada iglesia se animara a adoptar o acoger y que el resto de la iglesia tal vez se capacite y los apoye, ¿cierto? Ahí veríamos estas cantidades reducidas, ¿sí? Entonces vemos que Elizabeth y Anaide están emocionadas con esa idea y yo creo que eso es como lo que tenemos que, la visión tal vez que tenemos que lanzar para, para llamar a nuestra gente a actuar. Y tal vez tú eres la persona que va a recibir al niño o la niña en su casa, o tal vez tú eres de las personas que va a apoyar a esta otra familia, ¿cierto? Pero todos tenemos algún rol, algo que podemos hacer. Y ese apoyar, si miran en nuestra página web, adopciondecorazon.org, creo que hay un blog y hay como, bueno, tienen que cargar un poquito ahí, pero hay ideas de cómo puedo apoyar a una familia adoptiva, ¿sí? Y a veces es simplemente como, yo te cuido de los niños para que tú vayas al supermercado o vayas a tu cita médica. O, Puedo cocinar una comida para... sí, yo les voy a llevar la comida. O yo llego a tu casa y doblo la ropa.
¿sí? Algo bien práctico puede ser. Sí, especialmente una de las cosas que se trabaja mucho en la adopción o en tener un hogar sustituto temporal, el foster care, es crear el vínculo con los niños. Pero si yo tengo que cocinar, limpiar, hacer pues la vida, no tengo todo el tiempo para crear este vínculo. Entonces, ahí es donde vemos que la iglesia puede hacer un gran trabajo en intentar, tal vez no cuidar a los niños para que los padres se enfoquen en crear el vínculo, pero sí pueden hacer las otras tareas, que no importa si los padres las hacen o no, como cocinar, limpiar, tal vez ir a comprar algunas cosas que necesitan. Ni siquiera tienes como que invertir dinero, porque tal vez tú puedes decir, es que no tenemos dinero para llevarle una comida. Bueno, pero tú vas a su casa y usas los recursos que ellos tienen, o les pides como, mira, yo voy y te hago las compras, dame el dinero, o dime dónde lo recojo y yo voy y busco la comida que tú ya compraste y le ahorras parte del trabajo. O le dices, yo te pago para que el niño pueda ir a una terapia, porque Sí. eso es otra cosa, ¿sí? Como dijimos, muchos de los niños van a tener algunas dificultades, ya sea de conducta, de aprendizaje, en su desarrollo, y esto se trabaja con terapia, ¿sí? Ya sea terapia ocupacional, terapia del lenguaje, sí, lo que sea. Y pues normalmente esto tiene un costo que no todas las familias pueden cubrir, entonces es una de las formas. Jenny tiene la manito levantada. Sí, yo quiero recalcar que esto que ustedes están diciendo no es algo minúsculo ni algo menos que hacer un proceso de adopción. Esta semana justo que acabo de pasar, yo ahorita tengo un tema de salud ahí medio complejo y estuve en la cama, pero yo soy mamá soltera, o sea, yo vivo sola con mis 2 hijos. Y ustedes se imaginan lo que es una mamá tirada en la cama, yo estaba sangrando porque tengo un tema ahí y pues partía el dolor y con los 2 niños. Y menos mal, 2 amigas, una por la mañana vino, me ayudó a bañarlos, a cambiarlos, a llevarlos al colegio y la otra en la tarde los recogía, les daba la comida, que la tarea, acostarlos. Y bueno, el otro me mandó comida, el otro me mandó medicina, Jenny, toma, mira, toma esta medicina, el otro ya comiste, ¿no? Entonces ya te pido un Rappi y que llegue la comida. Y yo pensaba, Dios mío, el valor de la comunidad, porque yo sola, ¿qué iba a hacer con ellos? ¿Qué iba a hacer con ellos? ¿Sí? Y de hecho, por ejemplo, ahorita estoy a puertas de una cirugía y va a ser como un mes la incapacidad. Y lo que tú dices, pues de pronto uno paga un día una persona, pero pagar un mes a una persona no es tan fácil. Lo mismo, sí, es verdad, el psicólogo, mis hijos tienen que estar el psicólogo y eso es plata, y eso es plata. Entonces, realmente yo, por ejemplo, que estoy sola con los dos, yo digo, el valor de la comunidad para mí es todo, ¿sí? Y doy gracias a Dios cuando aparece, pero la verdad he sufrido muchas veces, sobre todo cuando he estado enferma, por ejemplo, y estoy enferma y estoy sola con ellos y no aparece nadie. Eso es muy difícil. Entonces yo quiero decir que eso que ustedes están diciendo es un tema muy importante, o sea, cómo la iglesia, pues la iglesia de Cristo, espérate hijo, puede dar soporte a esas familias y en especial pues si hay condiciones como la mía, pero no soy, también hay papás que son los dos, pero también hay otras condiciones, ¿no? Sí, Entonces, eso, por eso quería recalcar lo que ustedes están diciendo. gracias, Gracias. sí. Qué bueno que hayas tenido esa comunidad ahí. Y eso es pues lo que todos necesitamos, o sea, aunque seamos familia no por adopción, ¿cierto? Todos necesitamos comunidad, pero en estos casos van a haber situaciones particulares donde muchas veces sí se necesita algo más de apoyo porque pueden ser experiencias como de más tensión y más presión y más demanda, ¿cierto? Entonces, la diferencia pues entre la adopción y el acogimiento tiene que ver con la permanencia o no, ¿cierto? Entonces, tal vez si tú o ustedes lo están considerando, van a pensar, ok, ¿qué disponibilidad tengo? ¿Puedo comprometerme como para el resto de mi vida con un hijo o puedo ayudar por un tiempo, ¿cierto? En cualquier forma estamos sembrando semillas y regando semillas, ¿cierto? Pero sabiendo que Dios es el que trae el crecimiento y el fruto. Y en cualquiera de los dos va a haber amor
y puede haber dolor, ¿cierto? Y el amor crece. Muchas veces podemos pensar, oye, pero ¿será que el primer momento que yo vea a mi hijo o mi hija, lo voy a amar o lo voy a amar igual que a un hijo biológico? ¿Cómo será y esto? Pero el amor crece, ¿sí? Entonces, no tiene que ser algo mágico. Para algunas personas lo es, ¿sí? Pero para muchas personas es algo que poco a poco nos vamos conociendo y vamos formando ese vínculo, ¿cierto? Porque esto es una relación humana y formar vínculos toma tiempo, ¿cierto? Eh, ahí pues se nos está acabando el tiempo y ahí están nuestras redes y todo eso, por si nos quieren seguir, también pueden buscar a Fundación Agapetos, especialmente para los que están en Colombia. Y les voy a colocar en el chat una oportunidad que es un curso que yo doy, pues nosotros damos, pero me van a ver es a mí, que se llama Apego, Trauma y Crianza Adoptiva. Entonces, esto es para cualquier persona que ya está en el proceso o ya recibió al niño o tal vez lo está considerando. O también puede ser para los que tal vez ustedes no van a recibir a los niños en su casa, pero van a apoyar a otra familia y necesitan un entendimiento del trauma, de sus efectos, del por qué estamos hablando del trauma y cómo y por qué estos niños actúan raro y qué podemos hacer. Entonces, este curso todavía no tengo las fechas, pero en el año que viene vamos a volverlo a abrir. Entonces, si están interesados, pueden llenar el formulario y así cuando tenga las fechas, se lo puedo dejar saber. Por lo general dura 2 meses, son 5 videos grabados, más o menos como de 1 hora cada uno, y nos encontramos 2 veces virtualmente. Va a ser como un momento como este, o sea, como 1 hora, hora y media, un sábado que nos podemos encontrar y del resto es a su ritmo, que pueden cada quien pues ver los videos y eso, pero la idea es capacitarnos más, ¿sí? Porque podemos tener la idea, sí, Dios nos ha llamado a esto y queremos cuidar al huérfano y lo vamos a hacer, pero enfrentar la realidad de cómo es involucrarnos en estas vidas nos puede traer confusión y podemos sentir que no tenemos herramientas. Entonces, este curso es como fundamental para ayudarnos a tener una comprensión de cómo funciona esto del trauma y qué podemos hacer nosotros para ayudar a estos muchachos, ¿sí? Entonces, no sé si hay algún otro comentario. Bienvenida. Stop sharing. Así, bienvenida, Lina. Lina. Hemos grabado esto, entonces vas a poder verlo. Luego, si quieren estar en nuestra lista de difusión como Adopción de Corazón, también voy a poner un enlace en el chat para que se puedan unir. Y ahí yo en estos días voy a intentar compartir la grabación. También creo que va a estar como en nuestro YouTube, si quieren buscarlo por ahí. Entonces, si alguien tiene comentarios, preguntas. Para los que están en Colombia, nosotros como Agapetos tenemos pues alianzas con casas hogar, o sea, con orfanatos, y en ese sentido tenemos muchas oportunidades de servicio, muchas, muchas, muchas. Entonces, pues si alguien puede contactarnos por nuestras redes, fundación @somosagapetos en Instagram, y también nos pueden escribir y ahí estamos publicando actividades, proyectos y oportunidades de servicio también. Sí, excelente. Entonces, bueno, gracias a todos los que se unieron Ujú. y esperamos poder seguir en contacto y sirviéndoles en la medida de lo posible a través de los recursos en la página web. Por Y supuesto, las nos pueden redes, sí. escribir
al correo si tienen alguna duda, alguna pregunta o a las redes. Ujú, ujú. ¿Quieres orar? ¿Quieres? Bueno, Señor, damos gracias, gracias porque una vez más recordamos que tú eres padre de huérfanos, Señor, y en medio de todo esto, Señor, recordamos el privilegio que nos das de poder servirte, Señor, de alguna u otra manera en el cuidado del huérfano. Y yo pido que lo que hablamos hoy, Señor, pueda traer una transformación en la vida de lo que escuchamos y en sus contextos, y que tú puedas levantar a la iglesia, Señor, para ejercer el rol que tú le has entregado, Señor, en medio del cuidado de quien más lo necesita. Entonces, ten misericordia de nosotros, Señor, y coloca el querer como el hacer en medio de estos espacios, y que esto se pueda multiplicar para que no existan más niños esperando por una familia, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.